Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Rodríguez, yo soy funcionario de la Agencia de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Vito. Agradecerles que estén hoy escuchándonos, que estén con interés de conocer sobre los diferentes temas que desde el Ministerio estamos tratando y las diferentes instituciones de llevar a ustedes. El día de hoy queremos hablar sobre una enfermedad que afecta al café. ¿Y por qué? Bueno, resulta que en los últimos años el cambio climático viene afectando nuestros sistemas productivos. Estos efectos que se vienen dando en el cambio climático provocan cambios en la temperatura y esto ayuda a que muchas enfermedades se propaguen con una mejor facilidad o con una mayor rapidez. Un ejemplo de ello fue el ataque de roya que hubo en el 2012 a variedades susceptibles de café, donde se tuvieron pérdidas económicas muy importantes. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, bajo este escenario climático cambiante, nos enfrentamos a diferentes retos, muchos sanitarios, muchos productivos. Pero algunos de estos, y nos lleva directamente a lo que hoy nos tiene aquí, es el hongo Myrtocium. Este hongo siempre ha existido realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que su efecto se está haciendo más notable. Cada vez lo vemos más en los sistemas productivos. Él afecta en mayor cantidad el almácigo de café, pero también lo vemos traducido muchas veces en el sistema productivo una vez que el almácigo ya fue sembrado en el cafetal y ya el proceso lo tenemos en nuestra finca. Y en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las plantas empiezan a morir en el cafetal renovado que tenemos. Por esta situación es que desde el ICAFE de Cotobruz y la Agencia de Extensión Agropecuaria de San Vito, y siendo conscientes de lo importante que es conocer las afectaciones que tenemos en nuestros sistemas productivos, hemos denominado a esta charla Myrtocium, enfermedad silenciosa en almácigos de café, prevención desde las etapas tempranas y su impacto en sistemas de renovación de cafetales. Esperamos que este proceso, este tiempo que vamos a tener acá, sea de beneficio para ustedes y que todos aprendamos algo nuevo en esta tarde. A continuación, le doy el espacio al ingeniero Diego Loría del ICAFE, quien es el encargado de darnos a conocer todo este tema el día de hoy. Bienvenido, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, invitados. Vamos a cargar la presentación para dar inicio con el tema que les traemos, que es un tema vamos a presentarlo, digamos, de la mejor forma que se pueda, haciendo un enfoque de por qué lo tenemos en el cultivo café. Bueno, mi nombre es Diego Loría Villalobos, soy ingeniero agrónomo, he estado en esta área de café hace aproximadamente unos 5 años y he estado manejando, dándole mucho seguimiento a esta parte de Myrtocium y conocer qué es este agente que nos causa enfermedades y por qué es que las tenemos. Más que todo no es de dar una receta de qué producto es bueno para tal cosa o qué curarlo. Entonces, más que todo con un enfoque holístico de control de plagas y enfermedades, de enfatizar de por qué lo tenemos actualmente en nuestras plantas de café. Como lo mencionó el compañero Pablo, ya todo va ligado al cambio climático, cambios de temperatura, humedad y fluctuaciones a un diferente nivel y que propician que estos honguitos se propaguen y empiecen a presentar mayor incidencia en las plantaciones. Myrtocium es el nombre científico, también ya viene una nueva nomenclatura para Myrtocium, pero actualmente manejémoslo como Myrtocium o algún nombre común también le podemos ir denominando. Entonces, vamos a iniciar con el proceso. De último, hay cualquier pregunta y ahí queda mi contacto también para dejarles y seguir en contacto para dar seguimiento a proyectos de almacén. Vamos a analizar un poquito de la parte económica también, de cuánto impacta este hongo a nivel de un sistema ya establecido, ¿no? Referido a unas siembras nuevas o una renovación como sabemos, para el café ya tenemos que utilizar de 5.000 a 5.500 plantas por hectárea, entonces es un costo alto de asumir una inversión en almacén, ya sea productivo o la compra. Entonces debe ser nuestro insumo que debemos tener mayor cuidado porque es el que está impactando más en los costos de un programa de establecimiento. Enfermedades del capeto, tenemos enfermedades en semillero y almácigo, tenemos fusarium, tenemos rhizoctonia,
Y tenemos unos ahí afines a mucha humedad de suelo y a condiciones de fluctuación de pH como Phytophthora y Pythium, que también están presentes y que se logran afectar en algunas pocas medidas o algunas condiciones que le damos a la planta logran afectar. Tenemos bacterias, tenemos la conocida roya del café, la mancha de hierro, que es la cercóspora, tenemos la poma, que es en las partes altas que afecta más, tenemos la conocida antracnosis, que últimamente la estamos conociendo mucho y conversamos a diario sobre ella. El mal rosado, también lo hemos identificado y lo conocen los productores, el mal de hilachas, que es muy común aquí en las zonas bajas con caficultura de los 700 a 1000 metros de el ojo gallo en condiciones de alta humedad. Analizamos toda esta lista y hacemos un resumen y no encontramos todavía la denominación de mirtésimo, entonces todavía no lo teníamos ahí. Y ya también viene una listita de otras enfermedades del cafeto, entonces ahí tenemos algunos incidencias de rumaginas en algunas plantas de café. La llaga macana o el cáncer del tronco, la pudrición negra o roselínea, que la llaman enfermedad rosada también. Y aquí ya aparece la denominación de ahorcamiento del tallo por Mirotesium. Mirotesium roridum es el nombre científico exacto. Pero nosotros nos quedamos aquí con el género para conocerlo y los productores lo llaman ya, lo conocen muy bien o lo van identificando bajo este nombre. Dentro de los complejos de mal de talluelo tenemos agentes como Phytophthora, como Pythium, como Fusarium y Rhizoctonia. Actualmente cuando llamamos y identificamos una planta que le dio mal de talluelo, perdón, posiblemente fue uno de estos 4 hongos y usualmente nunca no nos preocupamos porque teníamos Mirotesium. Usualmente estos primeros es lo que nos genera el mal de talluelo, lo más común y que nos hace perder la planta en estados tempranos. Pero vamos a conversar un poquito más sobre Mirtesium. Este es muy conocido para los productores y los que siembran tanto café y otros sistemas productivos a nivel de plantas, hablemos de 1 o 2 meses de edad. El complejo de mal de talluelo usualmente lo podemos dividir en 3 fases. La primera fase, vamos a sacar aquí el puntero láser. La primera fase usualmente hay un daño a la semilla, que es cuando está germinando esa semillita y ya se pierde la semillita y no nos preocupamos más por esa planta. Hay otra que da una necrosis de la parte tanto baja como superior de la plantita de café o el otro, cualquier de almácigo, y ahí termina el ciclo, ahí se detiene, se muere la planta. Y tenemos otros síntomas no visibles bajo germinación, que usualmente decimos, ya no funcionó la semilla, no se activó, no tuvo mala germinación y ahí sube más de talluelo, el complejo más de talluelo, porque son un complejo, no usualmente es una sola enfermedad que está ahí ocasionando un solo hongo. Tenemos una segunda fase, ya viene ahí una constricción de lo vascular de color café, usualmente ya empezamos a ver en el tallito una coloración café y como una disminución en el grosor del tallito. Ya prosperó esta fase de primera fase de preemergencia, pero sigue. Después viene una marchitez irreversible cuando la planta está emitiendo sus primeras hojitas y se da la muerte de la planta. Aquí las pérdidas todavía son de muy bajos costos todavía, porque si analizamos un kilo de semilla de café, ejemplo, vamos a poner ejemplo de café, donde estamos enfocando, que valga 5.000 y nos va a dar 2.500 de calidad de estos, usualmente ya entonces extrapolamos esto, es muy barato lo que está costando esa plantita, entonces el costo todavía no es alto la pérdida en estos estados. Y ahí se da la muerte. Pero tenemos una tercera fase, que se da un enmascaramiento a nivel de almácigos y un colapso de la planta durante su etapa de levante de 1 a 2 años. Y esa enfermedad se oculta y continúa aquí, y ahí sí ya llegan a ser representativos los costos de esta pérdida, porque invertimos ya no son 5 colones, ya no son 10 colones, y representan 400, 500 colones de inversión. Y todo se dio aquí en estas etapas, durante la primera fase, segunda fase y tercera fase a nivel de almácigos de café. El complejo de mal de talluelo, algunas características, usualmente son hongos saprófitos facultativos. Eso quiere decir que tienen la facultad tanto de empezar a alimentarse de tejido vivo, de plantas vivas, como de tejido muerto. Entonces ellos, cuando no tienen plantas, aprovechan ahí todo el material en descomposición
y están sobreviviendo y propagándose. Y un momento que leemos las condiciones y le ponemos o le ofrecemos material vegetativo vivo, ellos logran migrar a su otra fase y empiezan a consumir tejido vivo. Tienen estructuras de resistencia que son pequeñas, hablemos de semillitas que son invisibles a los ojos, pero logran sobrevivir en condiciones de polvo, de sequía, alta humedad, y cuando ellas de una ocasión a otra logran generar micelio y inicia el hongo a crecer y a colonizar la planta. Pero puede estar ahí como en el suelo naturalmente. Entonces hablemos de que son descomponedores de materia orgánica, que están ahí naturalmente en el suelo, siempre han estado, aquí lo dicen, habitante natural, pero ¿qué es lo que viene? Entonces ya vienen condiciones favorables de alta humedad relativa, suelos muy húmedos y mal drenados, ejemplo, y precipitación y salpique, y eso logran que en un tiempo de 36 a 72 horas estas estructuras puedan lograr germinar y empezar ya el crecimiento del hongo. Es muy poco tiempo, si llevamos condiciones adecuadas para ya inicie la etapa como enfermedad. Esta condición y localización de la lesión en una plantita café es en los primeros centímetros de la planta, usualmente ahí cuando podemos asumir los 5 dedos de la mano, pero ahí están en ese primer crecimiento, en la base del tallito, favorecido por el salpique. Esas estructuras están en el suelo cuando hay una lluvia o goteo de árboles, hace que las estructuras con la gotita que impacta el suelo logren, digamos, se elevan y quedan en las hojitas y ahí inicia la contaminación del tejido que estaba en vivo y empieza a hacer la enfermedad. También para que inicie el proceso de germinación, porque no necesariamente va a caer ahí la espora, pero tiene que haber una película de agua, digamos, tener humedad en la hoja. Hablamos de nuevo, nos vamos aquí vamos a irnos, siempre recuérdense de la humedad, lleven este factor en común, humedad del suelo. La clave es suelos muy húmedos, mal drenados, alta precipitación. En Cotoluz, ya en nuestro cantón y Pérez de León, teníamos condiciones de elevadas precipitaciones y humedad también durante mucha época del año. Entonces, tenemos condiciones naturales para que se den estas enfermedades. Muestra mayor liberación de estructuras infectivas durante periodos de oscuridad y luz intermitente. Entonces, esas son las condiciones que aprovechan estos complejos de mal de tayuelo para germinar y empezar infecciones en las plantitas nuevas, digamos, hablemos de plantas con estados de muy juveniles, de muy pequeños, de muy susceptibles. Las hojas inferiores con película de agua, rocío permanente, esto quiere decir que tienen la humedad ahí permanente y escasa luz, son sitios de elevada infección. Entonces tenemos elevada propagación de estas enfermedades del mal de tayuelo cuando tenemos estas condiciones. Agua, humedad y rocío sereno, hablemos de que lo llaman así los productores en campo. Ya vamos a conversarles, vamos a separar todos estos complejos de mal de tayuelo, que eran 4 o 5 hongos, y vamos de los primeros 4, la planta muere ahí en estado juvenil, puede ser el primer mes que está en almácigo y ya no ocasiona ninguna pérdida considerable después de eso, solo la inversión a eso. Pero Myrtocium, vamos a reconocerlo y ver cómo tratar de hacer medidas y estrategias de prevención. No vamos a enfocar en curación de esta enfermedad, asumiendo siempre que debemos hacer un manejo de considerar por qué lo tenemos ahí en la enfermedad, qué es lo que estamos haciendo y prevenirlo, no ir a curar porque es muy difícil. Es un hongo que afecta las hojas y tallos de plantas de almácigo, causando caída prematura de hojas, agallas en los tallos que producen doblez. Hablemos de que la planta se dobla y puede ocasionar que se quiebre ahí. Y acordémonos de esta palabra agallas, que es como como un nuito, como una estructura ahí, como cuando cortamos la planta le hacemos una herida y ella genera ahí un punto de corchosis y empieza a generar tejido cicatrizante. Eso sería. Conforme la planta crece, se puede observar afectación total y mortalidad ya establecidas en campo. Llevémonos siempre la idea es ya establecidas en campo. Tenemos una enfermedad en campo, sí, entonces empieza la pregunta, ¿surgió aquí en campo o de dónde venía? Entonces, manejemos ya consideremos, imaginemos que esa planta se llevó a campo y tenemos un problema ahí. Y empieza la pregunta, ¿dónde ha sido generado el problema? Entonces, ahí para darle seguimiento.
Evolución de síntomas del mirotecio en hojas es muy fácil de identificar considerablemente si somos un poquito meticulosos y observadores y vamos a observar nuestro almácigo ahí seguidamente. La estrategia es caminar nuestro almácigo y nuestro proyecto almácigo, sean 1000 plantas, 500, 5000, proyectos grandes de 100.000, 1.000.000 de plantas, hay que caminarlo con su consideración también para no despertar enfermedades también. Entonces son manchas circulares, empiezan a generar estas manchitas a nivel de hojas inferiores, son manchas, usualmente son muy circulares totalmente, a diferencia, y generan en la parte superior de la hoja, ustedes empiezan a ver como cuando cortan una madera seca, empiezan a ver ese montón de anillitos así concéntricos, va generando como la forma de un tronco de madera cuando genera los anillos de crecimiento. Le damos vuelta en la parte baja de la hoja y ya empezamos a ver anillos de un montón de puntitos blancos y negros que se forman en anillos concéntricos y empiezan a hacerse, a distribuirse sobre la lesión. Y son muy marcados totalmente. Ninguna otra de las enfermedades que tenemos en tanto plantas productivas y como pequeñas generan esta. Entonces es muy fácil de descartar si vamos a ver o identificar lo que lo tenemos cuando empezamos a ver estas estructuras. Desarrollo de estructuras reproductivas de color negro. Todos esos puntitos negros son ya estructuras reproductivas que se llaman esporogogios. Esas estructuras logran abrirse como y esparcen miles de semillitas. Entonces, para que la diseminación es muy rápida cuando se da esto. Aquí está una imagen muy llamativa. Vemos un anillo, vemos un segundo anillo, vemos tercero, blanco y negro, en la parte baja solamente, en la parte superior de la hoja no lo genera. Y aquí vemos otra, forma circular. Y siempre es una lesión acuosa en la parte baja. Y ya en la parte superior de la hoja sí se ve como más brillante. Y aquí es donde empieza a localizarse, en los primeros centímetros y empieza ya a afectar aquí los tallitos de la planta de café. Y empezamos a ver lesiones en las primeras hojas esta era una copita del dalmácico, si ustedes lo pueden visualizar. Entonces, es una planta que todavía permanecía y logró infectar ahí en los primeros 10 centímetros de crecimiento de esa planta. Usualmente no lo vamos a confundir con una antragnosis, porque una antragnosis es irregular y está ya tanto en los bordes de las hojas, esta se localiza más céntrica y esta es una forma irregular y es más seca la lesión. Le damos vuelta y no tienen estas estructuras que tienen los anillos, que vamos a visualizar más fotos y ahí van a quedar en la imagen, es muy fácil, más van y observan y le dan vuelta a las hojitas de café y eso ya nos da una indicación que ya lo tenemos ahí. Lo ideal es que lo localicemos solo en hojas. Ya cuando vamos a localizar en tallos, ya ahí sí es una alarma que nos genera y empiezan las estrategias un poquito más complicadas para hacerlas. El mirotecio en los daños en tallos dice que cuando empieza a colapsar el tallo en plantas de 3 meses, 4, 6, hasta un año, empieza a haber una caída acelerada de hojas, ya empieza a haber una deformación y estrangulamiento del tallo. Eso quiere decir estrangulamiento, como que no crece ya ese tallo, como que le ponen es un ejemplo como cuando ustedes, si tuvieran un tallito de planta de café y le ponen una liga, un tape, un plástico y empiezan a socarlo y lo dejan ahí por varios tiempos, se da un estrangulamiento. Y se da un doblez. Esto es debido a un bloqueo de los tejidos de conducción de la planta, tanto conduce agua y nutrientes en la parte superior y en la parte inferior. Tenemos un conjunto de sistema vascular ahí dentro de la planta que se llama floema xilema. Imagínense en un tallo, un conjunto de cablecitos ahí que están comunicados de arriba hacia abajo y hay una conducción acelerada de agua y nutrientes y otros componentes ahí. Genera una galla ahí y la enfermedad logra, hay veces sobrepasar la lesión y como que revienta y rompe la corteza. Ahorita le entramos una imagen. Y se da un anillamiento de esa parte ahí. Entonces se localiza en la parte inferior como plantas jóvenes en almácigo pueden presentar mortalidad, ¿no? Considerablemente se puede morir ahí en almácigo si es muy intensa la lesión o ella se enmascara y continúa. La planta sobre y venimos con plantas una vez establecidas en campos sufren un colapso o volcamiento y una mortalidad irreversible totalmente, ya que ya tenemos, y usualmente lo identificamos en periodos de estrés hídrico. Cuando empieza la época de verano, las plantas tienen menos acceso a comunicar vía ese floema,
ese poquito de agua que tienen, tanto que absorbe por la hoja y como la raíz, y genera ese periodo y la planta colapsa. Hay mortalidad y no hay cura, ya que en el campo no podemos hacer nada. Es una enfermedad, yo la llamo silenciosa, porque cuesta, Myrtecium lo identificamos, lo vemos y no nos llama la atención y ahí va a seguir. Entonces, y si no lo conocemos, tal vez no nos imaginamos lo que va a suceder el año siguiente o al segundo año después de siembra de una planta de café. Resumiendo, inicia en etapa temprana el semillero y el vivero. Se puede dar totalmente ahí en el viverito, en la parte de semillero y inicio de la cama de germinación. Y se da un bloqueo parcial del tallo. Siempre la planta continúa comunicando poquitos de agua y nutrientes que la hacen prosperar, no como los otros de complejos de mal de talluelo, los iniciales, que se da un bloqueo total y murió la plantita en estados iniciales. También algunos, la planta, ahí al no tener comunicación de agua y factores de crecimiento y nutrientes, genera, se hace esa lesión, esa constricción en esa parte inferior del planta y empieza a generar un sistema de raíces adventicias. Eso quiere decir raíces que están fuera de la superficie del suelo y la planta, en función de ir a buscar agua y nutrientes en la parte del suelo, porque ella está siendo bloqueada ahí. Y usualmente la enmascaramos también, porque hay veces, usualmente es una técnica llamativa para los productores, es poner muchos fertilizantes foliares. Entonces, la planta, aunque tenga problemas de absorción de nutrientes vía raíz y comunicación vía tallo, vía hoja, a la planta le llegan cantidad de nutrientes ahí asertivamente y logra sobrevivir en estado de almácigo. Aquí tenemos una imagen de una planta afectada por Myrtecium. Vemos que están las hojitas verdes, se ve un tallito sano, pero vemos aquí los primeros 10 centímetros donde se dio el problema. Ya hay un estrangulamiento del tallito, hay un doblez total, un doblez porque usted puede tomar esta planta y doblarla y se hace como lo que llamamos un bejuco. Ella tiene la capacidad y no quiebra, aquí hasta le podemos dar una vuelta y la planta quedaría todavía en la parte superior. Vemos una disminución de crecimiento en la base del tallo. Este es el ejemplo, imaginemos aquí la base del tallo. Este es los primeros 5 o 10 centímetros y ahí se da una disminución y en la parte superior de nuevo vuelve a engrosar el tallo y aquí empieza a limitarse la comunicación de agua y nutrientes. Aquí tengo una imagen de lo que hablábamos, las agallas o la lesión que ella logró sobresalir la planta y explotó aquí la lesión y generó como una herida, pero ya aquí estuvo afectada por Myrtecium y aquí está la enfermedad. Ya en verano esta planta, aunque esté sanando aquí por corchosis o buscando limitar la lesión, ella va a colapsar porque el hongo está ahí construyendo la comunicación de agua y nutrientes. Este es el tema de las raíces adventicias, que usualmente son raíces que están sobre la parte superior de la base donde hacía la eliminación con el suelo, donde sembramos y la parte radicular y la parte. Entonces la planta, al tener todo eso colapsado aquí, todavía ella está en momentos de emitir raíces para ir a buscar agua y nutrientes. Pero que esta raíz puede hacer contacto con uno ahí, con unas poquitas raíces y la planta sobrevive y todavía usted la puede ver en la parte foliar, una planta verde y con buenas hojas, pero si no somos meticulosos y vemos esto y sabemos por qué lo está ocasionando y saber también qué puede ser, lo relacionan mucho también, ellos lo llaman o lo hemos escuchado algunos productores que hacen almácigos, que es un daño por quema de abono aquí. Usualmente la afectación es por Myrtecium, para tenerlo presente ahí. Lo que está sucediendo en la planta, digamos que imaginemos una planta ahí con la parte superior que son las hojas y la parte de raíz en el suelo, y esto es un conducto como ver un conjunto de mangueras o de cables donde están pasando el agua y nutrientes, y la afectación se da aquí en la parte inicial. Como empezar a cerrar llavecitas, cerramos llaves, y llega un momento que cerramos todas las llaves y no hay comunicación y se da el colapso del sistema en la planta ahí. Y esto ya lo vemos en campo totalmente, porque la planta a nivel del almácigo todavía los cablecitos logran comunicar agua y nutrientes y la planta sobrevive. Recomendaciones para el manejo y la prevención es iniciar desde la elaboración de semilleros, el manejo preventivo, conociendo que podemos tener Myrtecium si le damos condiciones de alta humedad, si no curamos el semillero.
evitando coberturas que son hospederos naturales del Mirothecium. Hablemos de helechos, helechillos de esos que usualmente encontramos en las partes de baldías, las fincas que no tienen uso. Esos son buenos para hospedar Mirothecium. La caña india por excelencia. He encontrado tapas de regaderas de café o semilleros tapaditos con caña india, y de ahí le estamos propiciando la cantidad de hongo en la parte superior para que se desarrolle la enfermedad. Basuras como el frijol y otros son condiciones de que podemos llevar otros complejos de mal deterioro. Tal vez no necesariamente Mirothecium, pero sí Pythium y Rhizoctonia. De preferencia utilizando un material inerte como sarán y una buena desinfección de la cama de germinación y las bolsas del másico antes de sembrar, siempre yendo enfocados a un manejo preventivo y teniendo la premisa que a futuro podemos tener la enfermedad, entonces la vamos a controlar desde etapas tempranas, desde etapas iniciales, con un bajo costo. Evitar el exceso de riego, especialmente durante la noche. Usualmente de ellos es que tenemos al máximo en etapas de verano o invierno, es darle las condiciones de tener los aspersores en toda la noche puestos, más la humedad ambiental. Eso es por excelencia para que se desarrolle la enfermedad en pocas horas. Evitar el encharcamiento y este encharcamiento, hablemos de la bolsa y el suelo también. Es vital para que se desarrolle Mirothecium. Usted nada más va y busca encharcamiento y ahí va a estar Mirothecium totalmente. Busca una parte seca y probablemente no va a estar. Reducir la escorrentía, digamos, y el salpique. Usualmente no tener coberturas de árboles superiores en los sistemas de almácigo. Y si tenemos sarán, que sea bien colocado, para que no se dé un goteo intenso sobre esos puntos del almácigo. Evitar el exceso de sombra totalmente. El almácigo de una planta de café requiere sol, requiere radiación solar y el exceso, hablemos de exceso, no sombra controlada. Y evitar en épocas de invierno tener excesos de sombra. En verano, ya si tenemos sitios muy problemáticos con quema de sol y alta radiación, podemos regular la sombra y darle horas luz a esa planta de café ahí, en hilos con cantidad de riego que requiere. De ser necesario utilizar sarán como sombra en etapa estrictamente necesaria, digamos, cuando si es estricto que tenemos que usar, ideal que sea sarán, no un material vegetativo que nos puede inocular otros tipos de hongos ahí. Facilitar una buena ventilación, eso es clave, evitando sitios, ambientes cerrados, que en las partes laterales no tengan sarán guindando plásticos, sino que sea esa cobertura abierta para que el aire circule y también la altitud de esa cobertura, ideal que sea superior a los 2 metros para que el aire circule en forma mejor. Y la clave de eso es monitorear, estar ahí vigilando y conociendo la enfermedad, porque pues, si la conocemos, sabemos que puede estar ahí y sabemos cómo podemos atenuarla o controlarla. Dentro de las cosas que mayor hemos observado a nivel de sistemas de almacén aquí en la zona en donde se dan estas condiciones para el Mirothecium es que a mejor orientación de las hileras y mejor distanciamiento, usualmente no vamos a tener la enfermedad o tenemos muy poca lesión en tallos, sino tal vez una que ahí en la parte de hojas la podemos localizar. Siempre ordenamiento, no aconsejable tener más de hileras de 2 líneas de bolsas, dejar un espacio y continuar. Si son bolsas ya de 1 año o de 9 meses y tenemos buen espacio, casi lo mejor y aconsejable es separarlas, una línea, dejamos un espacio. Bueno, igual cuando hacemos los sistemas de aplicación, la parte de cobertura va a ser mejor aquí en la parte baja de los tallos y donde la hoja cuesta ingresar. Entonces vamos recorriendo los espacios y nos permite hasta hacer coberturas en la parte más bajera de las plantas de café. De ahí ustedes pueden ya, usar estrategias de cada cuántas líneas pueden dejar un espacio más grande para manejo. Y una de las partes más claves es que la orientación de estas hileras, ojalá que sea a favor de pendiente. Ya no usar esas que nos queden bien planas, una callecita de hileras de estas, para que más bien que sean en contra, a favor de pendiente, que esa agua logró caer aquí entre calle y inmediatamente va a salir del sistema, sacar el agua aquí del sistema donde tenemos las bolsas de café. Evitar lugares planos o mal drenados para los almácigos. Mejor la estrategia es no hacer en esos puntos donde hay mucho encharcamiento, mala infiltración y mal drenaje,
evitarlos. Mejor usar lugares ahí con un toque un poquito de pendiente, un poquito ondulados y orientamos las calles en la forma a favor. Ahorita vamos a presentar una imagen más ilustrativa de que esta idea y que tiene un impacto muy importante para prevenir el mirotesio. Cuando ya tenemos la enfermedad presente en hojas y lo ideal es que el control químico curativo es poco eficiente, entonces no es debería buscar la manera de decir qué le pongo, qué producto es bueno, qué me recomiendo para esto, es evitarlo. Tenemos unos datos de investigación donde se usaron algunos productos para evaluar la eficiencia en este tipo de hongo y ejemplo, un cobre por la combinación de una astrobilurina y un triazol, una astrobilurina y un triazol y un estroy. Estamos viendo que el control ya no llega ninguno al 20%, entonces es muy poco lo que estamos inhibiendo ya para curar una enfermedad de esta. Entonces la estrategia es y siempre ya si quisiéramos implementar en forma preventiva, sería sulfato de cobre o algunas combinaciones de cobre con estrobilurinas ahí. Entonces, en épocas donde los niveles disminuyen la enfermedad, en épocas de abundantes lluvias. Y recordar que la humedad, el riego, la ventilación y la separación son las mejores estrategias para avanzar en el control de esta enfermedad. Ya cuando la enfermedad está presente en tallos, ya que podemos ver un tallo afectado, ahí ya las larvas tienden a pasar de amarillo a rojo, entonces ahí ya no hay vuelta atrás, ahí es eliminar las plantas y no sacarlas del sistema de almacén y por ningún momento llevarlas a campo, porque ya vamos a perder toda la inversión, tanto el costo de esa planta, la parte de traslado a campo, el momento de siembra, el hueco que hicimos, el fertilizante, toda esa parte de manejo que hablemos de costos ya elevados, hasta de 500 colones o más puede considerar esta planta antes de producir y hay veces la vemos ya en el segundo año donde esa planta puede tener un costo ya de 700, 800 colones y va mal diseñada desde el básico y vamos a perder la inversión. Hemos hecho algún diagnóstico en campo donde lugares que se han llevado almacenes contaminados y hemos tenido esta enfermedad considerable. Yo he contado en 5.000 plantas, he identificado hasta 1.500 plantas de café ya en campo, donde están colectando y muriendo, y era porque hubo un mal diagnóstico a nivel de almácigos y no se reconoció que estaba y se enmascaró la enfermedad, la llevamos a campo y las pérdidas oscilan ahí al 30% de un proyecto de renovación que hablemos de 1.000.000 de colones, o un poquito más. El manejo de la enfermedad es muy ideal tener siempre la certeza de una semilla sana, una buena preparación y manejo de la cama de germinación, que es importantísimo de que esa cama sea un sustrato inerte y con buen filtro. Lo ideal es que sean siempre vamos ahorita a presentar una imagen que lleve materiales. La arena es un excelente, la arena bien fina para hacer el sustrato de germinación. Evitar esto, el mal drenaje, encharcamiento, la planta de café no fue diseñada para condiciones ella es de montaña y es de lugares bien drenados y no le gusta eso totalmente y rápidamente va a ser atacada por enfermedades. El exceso de agua es enemigo de la planta de café también, a nivel de almacén y también en campo. Porque a ella le gusta la incidencia de la luz regulada, eso sí, la luz, no alta radiación, que son cosas un poquito distintas. La ventilación y aireación es un factor muy importante para las plantas de café. Y el control enfocado a tratamiento de semillas y sustrato en los germinadores, en la cama de germinación o en semillero, que podemos llamarlo así. Aquí vemos una imagen de un semillero. Si puede, esta cobertura aquí es una caña india y la lluvia está lavando todas estas lesiones que tiene, tanto de antracnosis como de partes de mirotesis, lavándola y llevándola a las plantitas de café que están en la parte baja. Entonces es una práctica que le estamos propiciando las condiciones para afectar toda esta cantidad de plantitas jóvenes que están igual ya aquí tenemos en esta segunda. Teníamos una afección de unas copitas de café y ya de aquí está el daño y eso no se debe sembrar, no se debe llevar a campo, hay que descartarlo totalmente, la inversión se debe descartar a inicio, no superior cuando son muy costosos. Ya que tenemos un sustrato y mala en esta otra, tenemos un sustrato y que hasta le pusieron un poquito de filtro, cascarilla, pero un mal drenaje por el tipo bolsa, por la compactación, y ya está el mirotesio
invadiendo aquí las primeras hojitas, ¿verdad? Entonces debe ser una estrategia de disminuir la humedad y darle más luz y más ventilación para no tener problemas de estados iniciales y que va a continuar. Aquí tenemos otra imagen donde le damos todo muy bonito, muy ordenado, plantas sembradas a 2 hileras, le estamos dando la condición de que esto vaya secando a la 1 de la tarde o más y toda la noche en ese exceso de humedad y muerte de raíz, y condiciones propicias para que mirutecin y otras enfermedades hagan, como dicen, la fiesta. Y es que le estamos dando las condiciones, no es que la enfermedad sea así tan agresiva. Aquí vemos una planta de café donde tenemos la mancha de mirutecin y totalmente ya el daño está dado aquí. En esta planta hay que descartar la etapa temprana porque ella va a seguir ahí creciendo y ya está. Y la podemos llevar a campo. Aquí tenemos otra imagen de un almácigo sobre un montón de árboles y con un alto, le estamos dando las condiciones de alto goteo o salpique y alta humedad y 4 o 5 orientaciones de líneas. Y totalmente esto es yo lo llamo una bomba de tiempo para mirutecin. Aquí tengo una planta que le puedo ilustrar un poquito más cómo se ve la enfermedad a nivel de los primeros 10 centímetros del tallo. Ya vemos la lesión ahí totalmente, vemos aquí donde está el mirutecin ya en hoja, aquí lo podemos ver. Y si vemos el sustrato aquí, es condiciones de alta humedad y esto es como un barrito totalmente y no hay filtración y la bolsa con huequitos sellados y totalmente esto no se debe tener en un nivel de almácigo y se debe descartar de etapas iniciales para no crear un problema a nivel superior. Aquí tenemos también un material que puede filtrar su cantidad de agua, pero lo tiene en una condición de alta humedad. Si podemos ver, estaba en una época donde hay granos en crecimiento y ya cercanos a cosecha. Podemos hablar de agosto, septiembre, alta lluvia, altas precipitaciones, y este almácigo bajo condición de alta y mal drenaje, y totalmente la enfermedad ya aquí está invadiendo. Ya aquí invadió totalmente y esa planta se debe descartar a nivel temprano. Otras condiciones que tenemos, todo muy bonito, ¿no? Pero tenemos condiciones muy planas totalmente, una mesa ahí en donde no drenan. Otras estrategias que se llenan los bolsos y se le hacen una compactación durísima, entonces el nivel de filtración no se da y empieza a haber todas las condiciones y las plantas no prosperan y condiciones para que mirutecin y otras enfermedades prosperen. El exceso de la compactación, reducir este filtro. Cuando hablamos de filtro es un material como la cascarilla de arroz que ayuda a que el agua descienda y que entre oxígeno o aire, como lo podemos mencionar, en el sistema radicular. Aquí podemos ver que el doctor me comenta, ya están haciendo mucho hongo, muchas lanitas ahí, ¿qué será eso? ¿Con qué lo controlo? No, ya aquí la torta fue generada y no hay nada que hacer. Entonces, son cosas que se deben evitar, más que todo. No estamos hablando de curar. Ya las alarmas se encienden a nivel de campo cuando vemos esta enfermedad. Entonces viene la pregunta, ¿tengo una enfermedad ahí o que esta variedad muy pendeja para época seca, se me amarillan las plantas y se me mueren, no logran sobrevivir? ¿Y qué aplico? ¿Qué es bueno ahí en pleno verano, en febrero o marzo, para controlar esta enfermedad? Y empezamos a diagnosticar en campo ya la amarillez y muerte de plantas. Total, aquí puede haber un 10-15% del total de las 5.000 plantas por hectárea afectadas. Y pueden extrapolarlo ustedes ahí a cuánto puede valer una planta de café en esta condición. Se llevan los almácigos tempranitos y ya se reconocen que mirutecin daña los tallos o vuelca, entonces él toma las estrategias como esta imagen le voy a poner una estaquita para parar esa planta que venía un poco mal, muy delgadita de tallo, nos mencionan, y está afectada por mirutecin y ella va a colapsar ahí al el segundo año. Entonces, ya la planta, si no tiene eso, y si se va en la parte superior, ahí está el dañito mirutecin en la parte pero la planta continúa creciendo. Le damos un poquito de agua y nutrientes y la tenemos limpia del sistema donde está y vaya va a prosperar, pero llega un momento donde sea el colapso. Ella continúa creciendo y se empieza a disminuir todavía. Ahí el estrangulamiento del tallo se da aquí en la parte inferior. Entonces la planta, por sus factores de crecimiento, ella toma la decisión de generar algunos hijitos, pero como son muy bajos, estos no prosperan, pero es
porque la comunicación ya de aquí agua y nutrientes ya se está dando conectado. Y empezamos a ver también esa, la disminución del ahorcamiento, de donde viene la palabra ahorcamiento del tallo, que esto es en campo, más un café, por ejemplo, sembrado en julio, agosto, y esto ya en etapa de febrero o marzo. Y ahí se ve ya, aquí se ve el daño, y usted las dobla fácilmente y pegan al suelo y se vuelven a levantar y no quiebran. Y el daño está aquí en la parte inferior. Nos vamos a ver ya plantas con potencial productivo totalmente para generar la primera cosechita y la estamos perdiendo en ese nivel de inversión que ya, si le vamos dando valor ya que puede valer 800.000 colones la inversión que tenemos y vea, vamos a perder por algo que lo traímos de Almaz y pues no tuvimos la capacidad de identificarlo, de conocerlo y de manejarlo, pero en forma preventiva. Ya se dio el colapso de la planta y no es que el terreno esté enfermo como ellos, como algunos se puede generar la idea y que vamos a curar aquí no existe ninguna estrategia para para controlar la enfermedad. Aquí vemos en esta siguiente el anillito que se genera en época seca, se pueden ver el factor común. Aquí estamos en verano, aquí estamos en suelo seco, en época de inducción floral, de crecimiento de los pititos, porque estamos en verano. Ya en la planta aquí también hasta madurando su primer cosecha, todo el tiempo que prosperó y el daño está aquí. Ella iba creciendo y todavía no se daba la mortalidad, pero es una planta que la vamos a perder a corto plazo. Y aquí tenemos la figura en esta otra imagen de lo que es las lesiones en la parte baja de la hoja. Las buenas prácticas para hacer un resumen de cómo manejar esa enfermedad, tenemos que iniciar desde temprano lo ideal es una cama de germinación, si es en época un poquito seca, la podemos usar sin cobertura en la parte superior, sí. Pero si es en pleno octubre, septiembre, que llueve mucho, mejor realizo un semitúnel o una cobertura plástica superior bien alta y le suministro el agua a cómo se va secando el sustrato. Y lo ideal que es esta cama de germinación solo utilizar arena fina o mezcla de un suelo sanito con arena, es por detalles. La arena y ese material lo que debemos facilitar es generar espacios porosos más grandes, como vemos aquí en esta imagen, a diferencia de las arcillas que son muy finas y no filtran y se dan los encharcamientos. Aquí es que el agua, entonces vamos a tener la desventaja que el agua se seca un poquito más rápido, pero tenemos la capacidad de identificar, ustedes son muy buenos en conocer el suelo cuando tiene humedad y excesos y lo pueden estar suministrando ya en medida y que no sea la lluvia que nos suministre total cantidad de agua. Si lo hacen en etapas y ahora de marzo, abril, lo pueden usar sin cobertura y las primeras lluvias siempre van a mantener la humedad en esas camas de germinación. Pero lo ideal es que puedan suministrar y hacer esto en un material, no ponerles abonos orgánicos aquí tampoco, ni suministrar otros materiales que más bien nos van a contaminar. Y se desinfecta esta camita de germinación con arena fina y se hace el germinador y vamos a tener una reducción considerable de afectación de plantas en estados iniciales. Las coberturas que podemos usar cuando usamos semilleros son lo más inerte posible. Por ejemplo, este material vetiver, que es un plástico que encuentran en los bordes de las fincas, ustedes los cortan y lo dejan secando y lo llevan y pueden tapar la camita de germinación y es muy bueno, la verdad. El que han usado tradicionalmente, la cobertura de banano también funciona muy bien. En sí el banano puede tener un poquito más de enfermedades ahí, de potencial de algunos otros hongos. Y un sarán, que es un material totalmente inerte, se lo pueden usar en doble cobertura, van a tener excelentes condiciones para no inocular cantidad de hongos o excesos de humedad. La parte del sustrato para hacer las bolsas, lo ideal que lleve un material que nos filtre ese suelo, puede ser un suelo rojo o negro, combinación de suelo rojo y negro, pero siempre que lleve un material filtrante de la cascarita del café o la cascarita de arroz, son por excelencia muy buenos filtros para ideal que esto vaya de 30 al 50% de contenido del total de sustrato. La separación de esas bolsas, dejar un buen espacio, ya sea una o doble hilera, y dejar un espacio, tener la expertise de dejar ser un poquito ordenados aquí. Ya es una bolsa, en esta otra imagen, una bolsa más grande. Podemos ver que la estrategia de este productor es hacer solo una hilera y dejar un buen espacio, una hilera, siempre buscando facilitar condiciones de no tener encharcamientos, buena luz y todo va manejando muy bien. Aquí tenemos un nivel de un proyecto almácigo, es un sistema ya grande de cantidad de miles de plantas y
y la estrategia más bien de ese productor es hacer proyectos de almácigo en suelos con pendientes, y más bien la orientación, como ustedes pueden visualizar, más bien van a favor de la pendiente, no aquí en contra, que para generar una acumulación de agua y excesos de humedad. Entonces, más bien es generar que esa agua que va a caer aquí, ya sea por el riego o por las lluvias, dure lo menos aquí en el sistema anual. Si tenemos en verano, entonces la medida es ir suministrando la cantidad de agua, pero necesaria. Aquí tengo una imagen de un sistema de almacenamiento de un productor muy ordenadito y con estrategias de manejo de enfermedad preventivo, y podemos ver un suelo bien seco, bien drenado, y vemos la sanidad de las plantas y el color, y no está utilizando sombra, y la verdad está haciendo buenas prácticas de manejo porque en algún momento tuvo mirrotesia y le afectó en bastante porcentaje de los sistemas de renovación. Hay una práctica cultural que es muy importante, que ha estado experimentando y nos genera bastante validez, y la parte de drenar esta bolsa, porque los huequitos usualmente esos están aquí superior a los 4 o 5 centímetros. Entonces estos se van sellando, y la planta empieza a encharcar aquí las partes bajas de la bolsa. Entonces el drenaje de la raíz empieza a generar humedad aquí, y cuando no tenemos oxígeno y aire en un sistema, un sustrato, empieza la mortalidad y la condición para que la enfermedad se prospere. Entonces la estrategia que a los 2 o 3 meses realizamos un corte aquí en la parte que sobresalga ahí unas 2 pulgadas, y pase el nivel del suelo total, para que el agua drene y también facilitar ese ingreso de oxígeno, que es uno de los elementos más importantes para la generación de raíces y sistemas sanos. Recordemos que no es tener agua aquí, el agua es la cantidad necesaria y mínima que hay, pero tener mayor cantidad de oxígeno aquí. De ahí es donde viene el filtro y la cantidad de sustratos sueltos, no compactación. La pregunta clave es: ¿por qué tengo la enfermedad en mi sistema de renovación y siembras nuevas, o en mi almácigo? Entonces, ahí, ¿qué producto le he hecho? Es la pregunta clave que nos realizan en seguido, y ya es un poquito, no tenemos un producto que nos vaya a solucionar el problema, sino debemos ir a pensar por qué es que la tuvimos, y a resolver en los nuevos proyectos que vamos a tener. Existe una estrategia de un sistema de índice holístico de riesgo, de un riesgo, digamos, de que vamos a tener el riesgo que tenemos a mirrotesion ahí. Totalmente es un habitante natural del suelo, es una amenaza que tenemos para nuestro almácigo. A mayor este índice de riesgo, mayor probabilidad de que el sistema sea afectado y el productor va a tener mayores pérdidas. ¿Y cómo se incrementa este factor de riesgo? Digamos, tenemos la enfermedad, ella no va a variar ahí está. Y la vulnerabilidad del productor está enfocado a las actitudes y actitudes. Una está a la capacidad de que un productor, a que esta actitud consejo, de que un productor, aunque no conozca y todo, pero él quiere información, él socializa información, busca buenos consejos, pero él quiere aprender. Entonces, vamos a ir disminuyendo la vulnerabilidad de ese sistema productivo con base en esa actitud de querer conocer, de querer hacer estrategias preventivas. Y la otra es actitud, ya es un productor con conocimiento, la actitud con P es porque nos genera, ya él conoce que va a tener la enfermedad. Entonces, las mayores de estas dos, la vulnerabilidad va a disminuir considerablemente. Entonces, ya él va a conocer de que las condiciones de humedad, de que la aglomeración son factores claves para que se dé la enfermedad, el mal drenaje, el sustrato y todo lo que hemos resumido anteriormente. Entonces van sumando aquí. Y tenemos una capacidad de respuesta de ese productor. Entonces ahí viene el conocimiento de la enfermedad, el acceso a asistencia técnica, lo que estamos haciendo hoy, la socialización de la información, y buscar a personas con experiencia y que le comenten, y tiene en gran medida un paquete tecnológico ahí puede ser enfocado en la prevención, como algunos productos agroquímicos. Entonces, si esta amenaza está al mirrotesia, no le damos las condiciones, se disminuye el factor. Si le damos más vulnerabilidad, también a menor vulnerabilidad, esto va a ser menor arriba, y lo disminuimos por un factor de alta capacidad de respuesta. Entre más respuesta tenga, entonces este índice tiende a disminuir y puede ser cero. Pero si en el caso tenemos la enfermedad y cero
altamente vulnerable y baja capacidad, un factor grande disminuido por algo pequeño, el factor productivo es altamente grande y es el riesgo que tiene de tener el problema ahí a nivel de almacén o a nivel de campo. Esta es la parte holística que nos dice pensar que por qué tenemos algo ahí, no por qué lo vamos a curar, sino por qué lo estamos generando. Darnos siempre ese cuestionamiento que por qué tenemos los problemas, ¿no? Y qué es lo que los ocasiona. Entonces, de ahí viene la estrategia de manejo. Aquí hay una imagen de un sistema de almacenamiento ideal para en condición seca, bien drenado, y vemos la sanidad de las plantas y esto es lo que va a tener un productor que va a tener éxito en su sistema de renovación y las pérdidas son mínimas totalmente. Aquí vemos otro proyecto de almácigo de unas plantas con excelente sanidad a esta edad que pueden tener 7, 9 meses, aún conservan las primeras hojas de- que ellas generaron, porque ninguna enfermedad ha ocasionado esa defoliación y los tallitos están totalmente inclinados y la planta está prosperando y todas esas condiciones de excelente, no vemos encharcamientos y orden, va a tener un éxito totalmente este proyecto. Ya en sistemas grandes, totalmente también, una cobertura cuando la requerimos en verano, siempre manejar los distanciamientos y a favor de pendiente. Todas esas condiciones, esos niveles grandes, si no le generamos un poquito de luz aquí, el sarán muy bajo, exceso de riego, encharcamientos y todo eso aglomerado, 4 o 5 hileras, es una bomba potencial del tiempo, como llaman, y Miotesion nos genera grandes pérdidas, tanto aquí a nivel de almacén y le podemos ocasionar el problema que le vamos a vender este almacén sin tener conocimiento del productor y el que lo va a comprar va a hacer una inversión totalmente que no va a tener producto. Ya en campo y vamos a tener pérdidas grandes totalmente. Entonces, vamos finalizando ahí la parte de un poquito de control preventivo totalmente de la enfermedad. Que la conozcan y las estrategias van enfocadas al orden y la prevención. Vamos, quiero para finalizar dejarle esta frase que me gusta mucho, la verdad, comienza haciendo lo que sea necesario, lo que sea necesario en su sistema ahí, el cultivo, el orden, la cantidad, metiendo un poquito de filtro en las bolsas, la separación, después lo posible ahí, entre más pueda mejorar el sustrato, más conocimiento pueda generar, y es posible estará haciendo materiales excelentes ahí, entonces estará haciendo lo imposible. Entonces, para que les quede el razonamiento y espero que se aproveche la información que les he transmitido. También les queda mi contacto y pueden contar para cualquiera una de las opciones y darle seguimiento al proyecto de almacén y en campo. Compañeros, les cedo ahí la palabra para continuar. Ok, Diego, perfecto. No, no, está excelente la exposición suya, muy, muy, muy completa, la verdad. Vamos a ver si de momento tenemos alguna pregunta o alguna consulta que tenga alguno de los espectadores. De momento no. No sé si usted, Diego, o Paola tendrán algunas últimas palabras al respecto. Vamos a esperar un momentito a ver si alguno de los espectadores le da chance de hacer alguna consulta o comentar algo al respecto de la exposición. Sí, igual, cualquier consulta que surja de camino, siempre el contacto ahí está disponible. Me pueden localizar en la regional de Cotonou del ICAFE. Con mucho gusto podemos retomar la parte de transmitir esa información y dar seguimientos también a nivel de campo. Ok, también le iba a consultar, Diego, que ver si es posible que usted nos pase vía correo electrónico o por medio del chat interno de esta conversación, de esta charla, la presentación por si algún productor nos la pidiera, que nosotros se la podamos pasar por la vía necesaria. Tenemos una primera consulta por medio de Vanessa Arroyo y dice que siempre está presente en el terreno, o sea que si la enfermedad Myrotecium siempre está presente, digamos, como una enfermedad latente, me imagino yo que quiere decir ella.
Sí, en resumen, digamos, es un hongo, es un habitante natural de los suelos. Él tiene la capacidad saprófita de estar alimentándose de materiales en descomposición. Hablemos de toda materia orgánica. Entonces, él está ahí. Lo que sí le facilita prosperar y pasar de la fase de consumir materia orgánica a tejido vivo es cuando le damos las condiciones ambientales de alta humedad, de alto encharcamiento. Entonces, le facilitamos ir a atacarnos esa planta joven. Pero él siempre está ahí en los suelos. Y ha estado presente, sí. Ok, sí, sí, la enfermedad lo que está, lo que quiere aprovechar únicamente son las condiciones adecuadas para desarrollarse. Sí, es que debemos separar entre enfermedad y el hongo. Digamos, el hongo como tal es un habitante natural. Sí, Entonces, sí, sí. pero ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es cuando él ya produce un estrés en la planta, ya cuando logra atacar la planta. Entonces, ya ahí pasa de ser un habitante natural a ser una enfermedad. Entonces, Ok, es un habitante natural, facultativo. ok, vamos a ver. No, no tenemos más consultas. Este, no sé, Diego, bueno, esperemos un momentico más. Eh, Sí, con Paola, base en la ajá. pregunta de la presentación, la información es pública y la pueden obtener en el momento que lo deseen y está para todos disponible. Sí. Perfecto, Exacto. perfecto, está bien. Pau, Yo nada más quería hacer como un comentario aclaratorio, saber di, que pues me llevo de lo que hizo Diego, que muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Que es una enfermedad que se ve en el almácigo. Ya cuando uno trasplanta la planta, o sea, la plantita, valga la redundancia, ya no se ve, está ahí en el almácigo. Digamos, si somos un poquito meticulosos y la conocemos, nos vamos a revisar los tallos y la podemos ver, pero no necesariamente nos genera una mortalidad a nivel del máximo. La planta va con hojas, va con tejido verde, entonces si no conocemos que es miotecio, la establecemos en campo y ella continúa el crecimiento, pero el colapso se da cuando entra la posterior época seca o la primera cosecha. Entonces, ella siempre ahí va, pero es saberla descartar totalmente a nivel de antes de llevarla a campo. Pero el problema se generó ahí durante los primeros meses de almacén. ok, Diego, nos pregunta nuevamente Vanessa Arroyo que si en un terreno donde se llevó a campo, que si puede afectar también plantaciones futuras. La probabilidad es mínima porque la enfermedad ingresa en nivel de plántulas, a niveles juveniles, digamos, durante esos primeros 10 centímetros de crecimiento, que es cuando ella prospera ahí. Cuando ya el tejido se hace leñoso, usualmente las plantas que llevamos a campo ya tienen tejido leñoso y son plantas adultas. Entonces, la enfermedad está ahí en campo y ella no va a lograr llegar a un tallo. Sí, sí lo hemos visto en exploración a las hojas, pero nunca invadiendo un tallo de una planta ya establecida que fue sana y que se enfermó posterior, era porque ella iba enferma a nivel de campo. Y si está ahí, le llamamos a una planta enferma y no necesariamente podemos sustituirla por una planta sana y el problema de la planta va a prosperar lo más bien y no va a tener el problema de contaminar a la otra planta que llevamos sana al mismo sitio, punto de siembra. Ok, ok, perfecto, clarísimo en ese caso. Bueno, viendo la hora y viendo que ya no... Ah, bueno, tenemos otra pregunta, una última pregunta antes de que ya se cumpla la hora de transmisión. Nos pregunta Pedro Rodríguez Martínez, si trasplantamos las plántulas sanas, ¿es posible adquirir la enfermedad en las hileras? Sí, totalmente. Ella sí puede ir lo más sana desde el semillero, pero si le damos las condiciones adecuadas, exceso de humedad, exceso de aglomeración la enfermedad puede iniciarse ya a los 3 o 4 meses, ya, aunque la planta iba bien en estados iniciales. Entonces es un complejo de mucha prevención durante todos esos primeros, hablemos de unos 6 meses desde el semillero, sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, viendo que ya no tenemos más preguntas, Diego, no queda más que entonces agradecerle por su colaboración en esta charla. Esperamos que sea la primera de muchas veces y si nosotros podríamos servirle a usted en el futuro, pues igualmente. Este, no, sería todo en este caso, don Diego.
Sí, no, agradecerles y los que tuvieron la oportunidad que empiecen a cuestionarse un poquito de por qué generaron los problemas y cómo los podemos combatir. No necesariamente ir a preguntar qué producto le aplico y hacer inversiones costosas. Entonces, por ahí va la parte de la parte holística, de conocer que el riesgo está, pero si le damos condiciones va a ser mayor y los altos costos van a ser más elevados todavía. Per- Agradecerles y ahí estamos al pendiente. Gracias. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Paola, usted también, muchísimas gracias por todo. Y entonces yo creo que cerraríamos la transmisión. ¿Algo que usted tenga que decir, Pau? Solamente muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a ambos y que tengan una linda tarde. Hasta luego y hasta luego a todas las personas que estuvieron pendientes de la transmisión. Hasta luego.